Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola mis amados hermanos, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy que estamos en la semana de Pascua de Resurrección, veremos el tema Soy el que vive, soy el que fue muerto. Estamos en la semana número 16 de acuerdo al manual de Ven Sígueme. Este tema está en el manual de Ven Sígueme. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la presentación de la diapositiva preparada para ustedes. Y vamos a la introducción. Esta introducción la pueden encontrar en el manual de Ven Sígueme. Dice lo siguiente. El 3 de abril de 1836 era domingo de Pascua de Resurrección. Después de ayudar a administrar la Santa Cena a los santos que estaban en el recién dedicado templo de Kirtland, José Smith y Oliver Cowdery encontraron un lugar tranquilo detrás de un velo e inclinaron la cabeza para ofrecer una oración en silencio. Entonces, en ese día sagrado en que los cristianos en todas partes estaban conmemorando la resurrección de Jesucristo, el Salvador resucitado mismo se apareció en su templo declarando: soy el que vive, soy el que fue muerto. ¿Qué significa cuando se dice que Jesucristo es el que vive? No solo quiere decir que se levantó de la tumba y que se apareció a sus discípulos en Galilea. Significa que Él vive ahora, que habla por medio de profetas actualmente, que dirige su iglesia hoy en día, que sana las almas heridas y los corazones quebrantados en la actualidad. De modo que podemos hacernos eco de las palabras del potente testimonio de José Smith. Después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio que nosotros damos de él, que vive. Podemos escuchar su voz en estas revelaciones, ser testigos de su mano en nuestras vidas y gozosos cantar con fervor: yo sé que vive mi Señor. Veremos el principio: Jesucristo vive. La mayoría de nosotros no hemos visto a Jesucristo como lo hizo el profeta José Smith, pero podemos saber como él que el Salvador vive, que conoce nuestros éxitos y nuestras luchas y que nos ayudará en momentos de necesidad. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué lo adoramos? Que podamos responder en nuestras mentes. ¿Quién es Jesucristo? Es el Salvador del mundo, el Redentor, el gran yo soy, el Dios de Israel. Vivió entre nosotros,
el Dios del universo, el creador del universo, vino y caminó entre nosotros en Jerusalén. ¿Por qué lo adoramos? Porque dio su vida por nosotros, expió nuestros pecados. Si nos arrepentimos, seremos perdonados. Y su gracia nos bastará para nuestra salvación. ¿Por qué lo adoramos? Porque Él ha resucitado. Y Él vive. Jesucristo vive. Él abrió las puertas para que todos resucitemos. Y todos resucitaremos. Unos para vida eterna, otros para muerte eterna. Pero vivirán, resucitarán. No voy a decir muerte eterna, pero para condenación eterna, porque vivirán, resucitarán para condenación eterna. Porque no se arrepintieron de sus pecados y no siguieron al Salvador Jesucristo y no recibieron sus ordenanzas salvadoras y no lo amaron, sino amaron más al mundo, amaron más a Satanás que al Dios, que a nuestro Creador. ¿Qué me enseña el Espíritu acerca de las experiencias de José Smith y de otras personas que vieron al Salvador? ¿De qué manera sus testimonios fortalecen el mío? Veamos y demos respuesta. ¿Qué me enseña el Espíritu a leer las Escrituras? Vamos a ir a nuestras Escrituras, si tenemos a la mano. Hoy no lo voy a poner en pantalla. Hoy lo voy a leer aquí, en mi Escritura. ¿Qué dice Doctrina y Convenio 76 del 11 al 14? Sí, y de paso tengo un lapicero para marcarlo. Sí, porque esta escritura es nueva. Mi antigua ya está marcada, pero justamente lo voy a marcar para comprenderlo y el Espíritu me enseñe. Nos dice lo siguiente. Esta revelación fue dada el 16 de febrero de 1832. Sí, visión manifestada a José Smith, el profeta, y a Sidney Rigdon en Hiram, Ohio. Muy bien, entonces dice así. El Señor está hablando aquí, ¿sí? En el versículo 10 nos vamos a ir, donde habla el Señor, porque mi espíritu los iluminará, y por mi poder los revelaré los secretos de mi voluntad. Sí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. Y acá escribe José Smith. Nosotros, José mi hijo, y Sidney Rigdon, estando en el Espíritu, el día 16 de febrero del año de nuestro Señor, 1832, fueron abiertos nuestros ojos e iluminados nuestro entendimiento por el poder del Espíritu, al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios. Fueron abiertos, iluminados su entendimiento, abiertos sus ojos, ¿sí? Al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios. Solo Dios puede hacer posible. El Espíritu de Dios. El versículo 13 dice, aún aquellas cosas que existieron desde el principio. Nos dice que pudieron comprender aún aquellas cosas que existieron desde el principio. Dios les manifestó a ellos
antes que el mundo fuese, pudieron comprender y entender, las cuales el Padre decretó por medio de su Hijo unigénito, que estaba en el seno del Padre, aún desde el principio, el unigénito, el único Hijo hecho en la carne, el primogénito de los espíritus. En el versículo 14 nos dice, de quien damos testimonio. Y el testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo, a quien vimos y con el cual conversamos en la visión celestial. ¿Quiénes conversaron con el Salvador Jesucristo? Conversaron, sí, José Smith y Sidney Rigdon. Los dos conversaron con nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien, para complementar mejor, nos vamos al versículo 20. Y es algo importantísimo lo que vamos a ver. Y dice así, y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud. No solamente lo vio José Smith, sino lo vio también Sidney Rigdon. Los dos lo vieron. José Smith había visto primero. Pero qué contento, qué alegre de tener un testigo a su lado que también viera y conversara con el Señor. Habría sido de gran alegría para ambos de ser testigos de que Jesucristo vive. ¿Sí? Y vimos a los santos ángeles, también vieron a los ángeles y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre, jamás. En el versículo 22 dice, y ahora después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive. Y yo doy testimonio también, me auno a su testimonio. Yo sé que mi Redentor vive, Jesucristo vive. El versículo 23 dice lo siguiente, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. ¿De quién oyeron la voz? Del Padre, de los santos ángeles, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. El versículo 24 nos dice que por Él, por medio de Él, de Jesucristo, y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados, hijos e hijas para Dios. Somos hijos de Dios. Literalmente somos hijos de Dios en el Espíritu. Dios nuestro Padre Celestial nos engendró en espíritu. Y nuestro espíritu es eterno. Muy bien, vamos a ir a la sección 110, si tienen sus escrituras. Vayamos a la sección 110 y vamos a leer el versículo 1 al 10. Dice lo siguiente, el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Este
acontecimiento fue dado ya. Ya no consigna digno, sino esta visión se manifestó cuando José Smith, el profeta, y Oliver Cowdery estaban en el templo de Kirtland, Ohio, el 3 de abril de 1836. En otra época, vieron también al Salvador en el templo de Kirtland. Nos dice, vimos al Señor sobre el barandal del púlpito delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol. Y su voz era como el estruendo de muchas aguas, sí, la voz de Jehová que decía: soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. He aquí vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí. Por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Esto le dijo el Señor a José Smith Oliver Cowdery. También nosotros, el Señor nos dice a nosotros, si somos dignos, estamos cumpliendo y guardando los convenios que hemos hecho con Jesucristo, entonces podemos dar por segura que estas palabras son también para nosotros. Si nos mantenemos limpios, porque acá dice el Señor, está dando testimonio, dice, os halláis limpios delante de mí. Esforcémonos por estar limpios delante del Señor. Y nos dice, por tanto, alzad la cabeza y regocijaos, que el Señor está con nosotros. En el versículo 6 dice el Señor, regocíjese el corazón de vuestros hermanos. No solo lo dice a ellos. Y ahora dice que nos regocijemos todos nosotros, así como el corazón de todo mi pueblo. Perú, Ecuador, Chile, América, Europa, África. Donde hayan los santos, donde haya un cristiano fervoroso que ama al Salvador Jesucristo, que ha hecho convenios con el Salvador Jesucristo. Nos dice que con su fuerza ha construido esta casa mi nombre. Regocíjense, dijo. Y él está aceptando el santo templo de Kirtland. Debemos regocijarnos por los santos templos que tenemos. Y ahora se enumeraron 17 templos en mi país. Tendremos un templo más en Chorrillos. Ya tenemos 10. Es para regocijarse, por supuesto. El versículo 7 dice, porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo, a los santos, en misericordia en esta casa. Así que vayamos al templo, a la casa del Señor, que Él se nos va a manifestar en misericordia a nosotros. Seremos santificados y purificados, y estaremos preparados para su segunda venida del Salvador Jesucristo. En esta última conferencia, el profeta del Señor, el presidente Russell M. Nelson, ha dicho que el Señor se está preparando para venir. Eso nunca lo había escuchado. Siempre se nos dijo que nosotros debemos prepararnos. Pero en esta oportunidad el profeta del Señor, el siervo del Señor, nos dice que el Señor Jesucristo se está preparando para venir a nosotros. ¿Y qué haremos nosotros?
Debemos estar preparando, encendamos nuestras lámparas y vayamos al encuentro del Señor. No quedemos dormidos. No nos quedemos dormidos, despertemos, es hora de despertar. El versículo 8 dice, sí apareceré a mis siervos. Fíjense lo que dice. Sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz, si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa. El Señor vive, el Señor habla, está hablándonos. Yo lo sé. En el versículo 9 dice, sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Hermanos, los que estamos investidos, mantengámonos fieles al convenio que hemos hecho, en no quitarnos nunca nuestras investiduras. El versículo 10, y con esto damos final a esta sección que dice, y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros. Todos hablan de ese templo. Ahora tenemos santos templos. Y no hay ser humano que no hable de esos maravillosos santos templos. Algunos tienen el deseo de entrar. Y muchos, miles y miles, decenas de miles, cuando hubieron las puertas abiertas, han ingresado para ver la casa del Señor. Y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros. Y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de lo de mi pueblo. Así sea, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Muy bien. En José Smith historia, también vemos el testimonio de José Smith cuando vio al Padre y al Hijo. ¿Qué me enseña? ¿Qué nos enseña el Espíritu acerca de las experiencias de José Smith y de otras personas que vieron al Salvador? ¿De qué manera sus testimonios fortalecen el nuestro? Fortalecen potencialmente estos testimonios el mío. Yo sé que mi Salvador vive. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y dice lo siguiente, ¿qué aprendo acerca de la misión y la divinidad del Salvador a partir de sus propias palabras? ¿Qué aprendo acerca de la misión? ¿Cuál es la misión del Salvador Jesucristo? ¿Sí? A partir de sus propias palabras. Veamos Doctrina y Convenios, la sección 29. Vayamos y busquemos los que tenemos. Estamos con las escrituras a la mano, que es importante tenerlas. Si estamos escuchando, muy bien, escuchemos con atención. Seré más pausado para que podamos apreciar las palabras del Salvador, porque son palabras del Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos a ir a la sección 29. El versículo 5 dice lo siguiente. Voy a marcarlo. No dice, elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, dice el Señor. ¿Qué debemos hacer? Alegrarnos, porque el Señor está en medio de nosotros. Esa es su misión. Y soy vuestro intercesor ante el Padre, también nos dice.
Y es su buena voluntad daros el reino. Es su buena voluntad daros el reino. Es su voluntad del Padre. Pero no se lo va a dar a todos indiscretamente, sino se los va a dar a aquellos que sigan a su Hijo Jesucristo, lo amen y guarden sus mandamientos. El Padre Celestial se los dará el reino también. Eso es lo que dice en el versículo 5. Vayamos a la sección 38:7. Lo que dice. Se está yendo mi pantalla. No se preocupen, es que está con Wi-Fi. Como debe de ser, ya que he cambiado de distrito. En el anterior distrito no se iba el Wi-Fi así nomás. Muy bien, la sección 38, el versículo 7 dice lo siguiente, y lo voy a marcar. Dice así: pero he aquí, de cierto os digo, son palabras del Salvador Jesucristo, que mis ojos están sobre vosotros. No pretendamos que el Señor no nos ve. Está a nuestro lado también, no nos escucha. Cuidadito. Nosotros los santos sabemos que sus ojos están sobre nosotros. Él está a nuestro lado y está escuchándonos. Por eso debemos pensar de manera celestial y ser pacificadores en Sion, en nuestro pueblo. ¿Qué más nos dice en el versículo 7? Estoy en medio de vosotros. Vuelve el Señor a decirnos, a repetirlo otra vez. Y no me podéis ver. Pero Él está en medio de nosotros. No estamos solos, hermanos y hermanas. El Señor lo ha dicho. Quizás no podamos comprender cómo puede estar en medio de nosotros. Algún día lo comprenderemos cuando pasemos el velo. O cuando estemos en el milenio como seres resucitados. Y podamos ver a nuestra familia y está en medio de nuestras familias, aún no estando ahí. No lo sé. Son misterios que no nos toca estudiarlo ahora. Habrá tiempo para ello. Pero creámosle al Señor. Si el Señor lo ha dicho, así lo ha dicho. Podamos comprender y entender que el Señor está con nosotros y sus ojos están sobre nosotros. No pretendamos decir en nuestro corazón, el Señor no nos ve, no me escucha. Así te bajes debajo de la tierra. Sus ojos están sobre ti. Así te escondas a miles de kilómetros debajo de la tierra. Sus ojos están sobre ti. Porque Él es Dios. Todo lo ve. Ahora no lo comprendemos. Algún día lo comprenderemos. Solo para manifestarles. Cuando se manifestó el Salvador Jesucristo luego de su resurrección, a los 12 apóstoles, Él traspasó las paredes. Iluminó el lugar donde estaban ellos. Él pudo verlos, oírlos y traspasar las paredes. No pensamos que todo el techo actual que yo tengo impida ver al Salvador, le impida verme al Salvador. Yo sé que el Señor Jesucristo vive y me está viendo ahora y está a mi costado. Está en medio de nosotros, de todos los que estamos escuchando actualmente. Muy bien. Entonces ahora que aprenda acerca de la misión y la divinidad del Salvador a partir de sus propias palabras.
Él está con nosotros. ¿Sí? Él nos ve. Su misión es estar con nosotros y darnos la salvación. Ahora la pregunta, ¿cómo puede ayudarme el Salvador en la actualidad? Muchos de nosotros necesitamos ayuda y todos necesitamos de esa ayuda porque solo no podemos hacerlo. Vayamos lo que dice Isaías. Voy a ir a Isaías. ¿Sí? Y vamos a leerlo. Ya está mi familia por salir al templo. En unos minutos saldremos. Y si no llego, voy a hacer un corte. Y la grabación quedará aquí. Y regresaré en horas de la noche porque nos vamos al templo. Y terminaré con la grabación. Porque me verán ya en la noche, en esta grabación. Vamos ahí mientras mi familia se está preparando. Sí, y ya están listos para salir. Continuaré con ustedes. Ya son más de 30 minutos que estoy con ustedes. Yo planifiqué estar algo de 30 minutos, pero me regocija poder leer las escrituras. Isaías 53. Vayamos a Isaías 53, que dice, veamos, estoy en Isaías y voy a buscar el capítulo 53, que dice lo siguiente, ¿sí? En el versículo del 3 al 5, que ya está marcado porque esta es mi antigua. Él nos habla acerca del Salvador Jesucristo Isaías, muchos años antes de Jesucristo. Él dijo acerca del Salvador, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Muy bien, ahora vamos a ver en las escrituras en Hebreos 2. ¿Dónde está Hebreos? Vamos a ir en Hebreos, ¿sí? En Nuevo Testamento. Nos vamos a ir al capítulo 2, versículos del 17 al 18, no lo tengo marcado, que dice lo siguiente. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo puede ayudarme el Salvador en la actualidad? Él conoce nuestros dolores, nuestras enfermedades, todas nuestras aflicciones. Él ha sufrido, ¿sí? Todo, de todo. Por lo cuanto es misericordioso y fiel, sumo sacerdote, que comprende todas nuestras debilidades, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Él puede ayudarme porque sabe, conoce. Asimismo dice, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado
también el Salvador fue tentado. Y nosotros somos tentados a desobedecer los mandamientos de Dios. Es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él no cedió a la tentación y supo cómo hacerlo y sabe, es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. ¿A quién acudiremos cuando seamos tentados? Al Salvador Jesucristo, en ayuda, en socorro a Él, y Él vendrá a nosotros, porque Él está en medio de nosotros y nos socorrerá, porque así lo ha dicho el apóstol Pablo, un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Sí? En Mosías 3:7 vamos a ir a las Escrituras, al libro de Mormón o otro testamento de nuestro Señor Jesucristo, y vayamos a Mosías. ¿Sí? Mosías nos dice en el capítulo 3, vamos a ver, capítulo 3, el versículo 7. Ya llegué. Así nos dice el rey Benjamín, está hablando aquí, un profeta del Señor. Dice lo siguiente, Mosías 3:7. Y he aquí, sufrirá tentaciones. También está dando testimonio el rey Benjamín en este libro. Y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Él sufrió nuestra iniquidad y nuestras abominaciones. Por eso es poderoso para socorrernos, nuestro Salvador Jesucristo. Él puede ayudarme. Esto lo dijo aproximadamente el año 124 antes que naciera nuestro Salvador Jesucristo. Esta fue una profecía, una revelación. Muy bien, nos vamos ahora a Alma 7. Sí, nos vamos a Alma 7. El versículo 11 al 13 dice lo siguiente. Muy bien, vamos a marcarlo. 11 al 13. Dice lo siguiente. Y él saldrá sufriendo dolores. También hay un testimonio de otro profeta, del profeta Alma. Esto dado 83 años antes de Cristo. Él está predicando al pueblo de Dios en este continente americano. Él está llamando al arrepentimiento, de que crean Jesucristo. Y les dice, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. ¿Sí? Esta palabra, ¿dónde fue escrita? En Isaías, fue escrita por Isaías. Y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Él ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, todos resucitaremos. Y repito, unos para la gloria celestial, para vida eterna, y otros para condenación eterna. Eso depende de nosotros. De seguir a Jesucristo o negarlo. No tenemos otra opción. Servimos y seguimos a Jesucristo y guardamos sus mandamientos y lo amamos y lo adoramos a Jesucristo. Adoramos al Padre en el nombre de Jesucristo.
o le damos la espalda y adoramos al otro ser maligno que inculca en las mentes y en los corazones que no debemos adorar al Padre de los cielos, al Dios viviente, ni a su Hijo Jesucristo. No podemos estar en el medio. Asimismo dice, y sus enfermedades tomará Él sobre sí. Así que si yo estoy sufriendo alguna enfermedad, Él lo sufrió por nosotros. Para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, no según el Espíritu, según la carne. Él lo sufrió en cuerpo, carne y hueso, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Él es poderoso para socorrernos, para sanarnos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Muchos de nosotros necesitamos ser sanados espiritualmente, porque llevamos, muchos de nosotros, tradiciones pasadas. Este hombre natural es enemigo de Dios y siempre se quiere rebelar contra el Espíritu de Dios. Y se está rebelando. Muy bien. Y el versículo 13 dice, ahora bien, dice, el Espíritu sabe todas las cosas. El Espíritu del Señor sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. También lo hay en mí. Sé que el Señor Jesucristo es poderoso para salvarnos. Él perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones. Si venimos a Él y nos arrepentimos sinceramente de todos nuestros pecados y transgresiones. Y si no somos miembros aún, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos sumergimos en el agua. Nos bautizamos por un poseedor del sacerdocio, quien que tenga la autoridad y el poder de Dios. Y solo esa autoridad y poder de Dios y el sacerdocio está en esta única iglesia, la iglesia del Salvador Jesucristo. Esa es la diferencia. Esta es una iglesia de sacerdotes, quienes tienen las llaves para bautizar, la autoridad y el poder de Dios para bautizar, para conferir el sacerdocio, para realizar ordenanzas salvadoras en los sagrados santos templos. Muy bien. Vayamos. ¿Qué más nos dice? Alma 36:3. Nos dice lo siguiente, y voy a marcarlo 36:3. Y ahora bien, sí, Alma está hablando aquí. Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, se está dirigiendo a su hijo Elamán. Pongamos nuestros nombres aquí. Oh mi hijo Salomón, oh mi hija Francesca, oh Andrés, oh María, oh John, David. Pongamos nuestros nombres. He aquí, estás en tu juventud. A todos los que estamos jóvenes, ¿podemos llamarnos también los que estamos adultos jóvenes? Sí. Veamos el consejo que le da Alma, el profeta, a su hijo Elamán. He aquí estás en tu juventud y te suplico.
Por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí. ¿Qué nos llama? Que debemos escuchar las palabras de los profetas y aprender de ellos. Porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. ¿Cómo puede ayudarme el Salvador en la actualidad? Puede sostenerme, ¿sí? Y me ayudará a enaltecer. Y serán enaltecidos en el postrer día. Llegar al día del Señor, cuando nos encontremos ante Él. Si ven en la figura, está con los brazos extendidos el Salvador Jesucristo para recibirnos. Él nos ama y quiere que volvamos todos a casa y vivamos con Él. Por eso hay regocijo en los cielos cada vez que hay un bautismo en la iglesia, en su iglesia. Cantan santos ángeles en el cielo, y Jesús se regocija. Y hay gozo en nuestros corazones aquí en la tierra por un alma que viene a Cristo. En Éter 12:27, vamos a ver, sí, Éter 12:27 nos dice lo siguiente. Un solo versículo. 27, lo voy a marcar porque no está marcadito, y dice lo siguiente: y si los hombres vienen a mí, estas son palabras del Salvador Jesucristo, que le dice al profeta a Jared, sí, al hermano de Jared: y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. ¿Qué dijo el Señor? Que da a los hombres debilidad, ¿para qué? Para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. La gracia, ¿para quiénes está? Para los que nos humillamos ante el Salvador Jesucristo. Y la gracia no está para todos los hombres. Solo para aquellos que se humillan ante el Salvador Jesucristo. Así lo ha dicho el Señor. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Si nos humillamos ante el Señor, si tenemos fe en el Salvador Jesucristo, que dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios y creador del universo, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para nosotros. El Señor vive. Y vamos a finalizar esta pregunta con Moisés 5. Veamos lo que dice Moisés 5. Eso lo encuentra en la perla de gran precio. Lo que dijo Moisés en el capítulo 5, el versículo 10 al 12. Dice lo siguiente. Veamos lo que dijo Moisés con respecto al Salvador. Y él da su testimonio. Y nos dice lo siguiente Moisés: y Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno. Nosotros podemos ser llenos si bendecimos a Dios tal como lo hizo Adán. Ese es el mensaje de Moisés. Y empezó a profetizar. ¿Quién empezó a profetizar? Adán, concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión
Se han abierto mis ojos y tendré gozo en esta vida y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó, diciendo, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. ¿Cuál es el consejo según Moisés? ¿Qué hizo Adán y Eva según Moisés? Bendijeron el nombre de Dios. Hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. Entonces, ¿cuál es el consejo para nosotros? ¿Cómo puede ayudarnos el Señor, el Salvador, en la actualidad? Moisés nos está diciendo, tal como Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios, nosotros, cada uno de nosotros, debemos bendecir el nombre de Dios y hacer saber todas las cosas que estamos aprendiendo a quienes, a nuestros hijos e hijas. Sé que si lo hacemos, el Señor nos ayudará en estos tiempos tan peligrosos en esta tierra de salvación. Hoy en la actualidad, tenemos que poner confianza en Jesucristo porque Jesucristo vive. Él es real literalmente. Él ha resucitado. No escuchen las voces del mundo. Escuchen la voz del Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y este es otro principio que estudiaremos de acuerdo al manual Ven, Sígueme. Gracias a Jesucristo puedo recibir el perdón de mis pecados. Veremos aquí un video. Luego regreso. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Abba. Padre. Todas las cosas son posibles para ti.
esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Duermes. No has podido velar una hora. He aquí. Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Entregas al Hijo del Hombre con un beso. Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis,
Dejad ir a estos, para que así se cumpla la palabra que había dicho. De aquellos que tú me diste, no perdí ninguno. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.